Ohayo, Ohayo, ohayo gozaimasu. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Genki desu. Genki. ¿Quién reconoce al personaje que vemos aquí en pantalla? Yo, Mm, Sailor Moon. exacto. Bueno, el anime es Sailor Moon. Ajá. Entonces, ok. Pensé que eso lo conocía yo, ¿no? Porque es de mis épocas antiguas, ¿no? De cuando yo era niño. Así que, como la gran mayoría de ustedes son 2000, entonces por eso me estaba un poco indeciso si mostrarles o no la diapositiva, pero bueno. A ver, les quería mostrar algo, ¿no? De hecho, aprovechando el inicio de clase para no entrar enseguida a la práctica de lectura de hiragana que tendremos en un momento, les quería mostrar por qué este anime es importante, por qué tuvo el impacto que tuvo, ¿no? Y qué es lo que ha conllevado el éxito de este anime. Yo tengo aquí esta diapositiva. Dice, Sailor Moon es una serie de manga que fue escrita e ilustrada por Naoko Takeuchi en el año 1992. El manga se hizo particularmente famoso porque volvía a popularizar con gran éxito el subgénero de las chicas mágicas. Ahí sus elementos Sentai que consiguieron que la aceptación también fuese masiva entre el sector masculino, generalmente un sector que era menos interesado a este tipo de historias. Pero en Japón esta serie no fue vista por género, por personas femeninas, vamos a llamarlas, a decir así, sino por varones. No eran muchos los seguidores varones que tenía esta serie, justamente porque habían elementos de transformaciones, de poderes y cosas así, ¿no? Que llamaban mucho la atención de este sector, ¿no? Porque hasta la cepa, hasta la época, solamente había de este tipo de anime, tenía los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Entonces, digamos de que no había mucha variación, ¿no? Pero este género de las chicas mágicas que ya luego ha inspirado innumerables producciones, ¿no? De otro tipo de anime también y mangas, ¿no? De hecho, también las chicas superpoderosas un poco han sido inspiradas en Sailor Moon, por si no sabían, ¿no? Entonces, es de mucho impacto social y cultural, sobre todo porque en esas épocas en Japón no había ¿cómo se dice? No había mucha popularidad, ¿no? En cuestión de personajes femeninos principales en los animes, ¿no? Entonces, además de ser justamente un anime que gozó de mucho éxito, ¿no? Y hoy en día que se ubica en uno de los animes más vistos de la historia después de Dragon Ball, ¿no? Eh, tiene también, se le otorga este reconocimiento de haber sido, no de haber puesto como personajes principales a mujeres, ¿no? Mujeres que tenían poder, ¿no? Y se mostraba esta imagen, cambiando un poco la percepción que hoy en día también se intenta cambiar generalmente, de cómo se pensaba o cómo se cree que son las mujeres, ¿no? Débiles y demás, ¿no? Entonces, en un Japón de los años 90, que un anime mostrase a mujeres como puntos principales, como personajes principales de historias, de que además tengan poderes, fue visto también como muy revolucionario en un país tan tradicional como lo es Japón. Entonces me interesaba mucho mostrarles esto. No sé si lo sabían o no. De hecho va a salir la película ahorita en Netflix, ¿no? Ah, sí, no sabía. El mes que entra, sí, creo que el 7 de junio va a salir De su la nueva película, animación. pero obviamente es la nueva versión, Ok. no es la de los 90. No es la de los Yo la 90. veía, déjenme les digo, revelando mi edad. Sí, esa de los Caballeros del Zodiaco, los amaba. Sí, Los yo amaba, también. me encantaba esa caricatura. Sí, Pero no lo podías ver en japonés, era traducido, doblado. era doblado de hecho, Doblado. pero me encantaba, yo creo que empecé viendo esa y luego Los Caballeros o al revés, no sé, pero, o sea, de plano daban las 3 de la tarde y yo corría así como que ya es la hora, ¿no? Pero estaba muy Sí. padre, me encantaba. Ujú. Sí, de hecho, ¿no? De hecho fueron muy populares en todo el mundo, ¿no? Tanto Caballeros del Zodiaco como Sailor Moon, como luego posteriormente Dragon Ball, que es más o menos por ahí de esos años también, ¿no? Entonces son muy populares y a veces uno no se da cuenta, pero son de mucho impacto cultural, ¿no? Mucho impacto social, ¿no? No nos damos cuenta de la influencia que de repente dejaron estas producciones
ya sea en nuestras vidas de por sí o que inspiraron otro tipo de series, ¿no? Entonces, es importante reconocer este tipo de situación. Bien, entonces les quería mostrar un poco para ilustrarles esta parte y despejarlos y no entrar de una a la práctica de lectura que les comenté, ¿no? Porque de hecho vamos a, vamos a leer el día de hoy. Yo aquí tengo algunas frases, tengo 11 frases que vamos a intentar leerlas juntos, ¿vale? A ver, no sé si también reconocen al personaje que tengo aquí al lado. Sí. 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 Okay. Este es más moderno, ¿no? Este ya es más Yo actual, no. por así decirlo. Más ¿No 2000, ven? ¿no? Más ¿Es o el de menos. Death Note? Sí, exacto. Es Light Yagami. Light Light Yagami. Ah, Sí, sí. O Soso. Kira. En Kira, exacto. Ok. Bien, vamos entonces a leer la primera frase. A ver, ¿quién quisiera leerla? Yo, Adelante. Watashi wa Gakusei desu Chita. Watashi wa gakusei deshita. Ujú. ¿Qué quiere decir? Que yo fui un estudiante. No, ajá. Yo fui un estudiante. Watashi wa gakusei deshita. Hai. 2番, la número 2. Oji-san wa Ujú. kyo, Kyoshi deshita. Oji-san wa kyoshi deshita. Oji-san wa kyoshi deshita. ¿Qué quiere decir? Mm, Igual era profesor. Bueno, no, Mm, es profesor. Tenemos el deshita. Fue. Ah, sí, Fue. sí, ¿Quién sí, fue cierto, profesor? cierto. ¿Quién fue profesor? El abuelo de Eh, ella. ¿No? Exacto. ¿No? El abuelo, no, el abuelo, ¿no? Fue profesor. Ujú. 3番, número 3. Sería Kore wa anata no ringo desu ka? Kore wa anata no ringo desu ka? ¿Qué significa? Esto es una manzana. Esta es tu manzana, ¿no? tu tu manzana, manzana. exacto. Esta es tu manzana. Kore wa anata no ringo desu ka? Ajá. Vamos con la 4, 4番. Kono. Kono, Konosashi. kono Zashi. zashi. Kono zashi. Konosashi wa Ujú. watashi no de wa. No, no. Dewa, sí. Ajá, ajá. Arimasen. Exacto. Kono zashi wa watashi no de wa arimasen. Kono zashi wa watashi no de wa arimasen. ¿Qué significa? Que no es mi revista. Ajá, esta revista no es mía. Me quedaría así en español. Konosashi, ¿no? Recuerden que tenemos esta serie de kosoado que requiere el uso de sustantivo después. Konosashi wa watashi no de wa arimasen. Esta revista no es mía. Ok, Ujú. bien. Kono wa. Ok. Sí, sí, adelante. No, bueno, me quedé con una pequeña curiosidad del 4. Mm, El dewa, o sea, o sea, se está leyendo el ja como wa, ¿no? Como si fuera la partícula, pero dewa no exacto. es como una palabra
de por sí completa? O sea, No, el dewa va junto, justamente, ¿no? El dewa va a ir junto con, perdón, me estoy muriendo. El dewa va junto con, con la negación, ¿no? Con el arimasen. Dewa nai, ¿no? Dewa arimasen. De hecho, el dewa es el que luego se contrae al ya. Cuando decimos ya arimasen, ese ya es la contracción del dewa, ¿no? En su ujú, forma medio informal. Entonces, no, el dewa de por sí, solo es cuando encontramos en algunos escritos, sobre todo en la forma escrita, y decimos dewa, ¿no? Está escrito dewa, bla, bla, bla. En ese caso, sí significa solo, significa una especie como de entonces, una especie de pues bien, ¿no? Y luego dewa, toca, toca, ¿no? más que Pero nada, cuando, ujú, ajá, no, no, es que más que nada es lo que me llama la atención, eso que se escribiera con con ja. ja. Ujú. No, así se escribe, ¿no? Esa es una de estas características de esta parte. Ok, ok, ujú, está bien. Ujú, ok, bien. この実証は5番。Nihongo no うんshi, shisho desu. うん。この実証は日本語の実証です。はい。¿Qué dice? ¿No? Me recuerda que era Jisho. Yo Ujú, tampoco me acuerdo. Diccionario. Ah, Ya. sí. Ah, Ese Y es el un diccionario diccionario japonés. es eso. Este diccionario es un diccionario Mm. de japonés, ¿no? この実証は este diccionario, 日本語の実証です。Es un diccionario de japonés. はい。6番。 kore wa nan desu ka? これは何ですか？意味 ¿Esto qué es? exacto. ¿Qué es esto? これは何ですか？はい。7番。 Koko wa, こ Koko? こは Koko wa Mm, Mexico no mise desu. ここはメキシコの店です。 mm, ¿Significado? No No sé sé qué qué es sea mise. mise. Ajá. Mise es, por ejemplo, perdón. Mise es, a ver, les hago un ejemplo para que lleguen ustedes. Sería como, por ejemplo, la tiendita de la esquina, ¿no? Un mise. O la cafetería, también sería Ah, un mise. ¿Mm? Entonces, significado general. Te veo confundida, Gabriel. Pues es Sería que como, sería como, sería algo así como de que aquí es una tiendita mexicana. Mm, a ver, mise es más como negocio, tienda, ¿no? Entonces, ¿dónde estábamos? Koko wa Mexico no mise desu, ¿no? Aquí hay o aquí está, hay una tienda mexicana, ¿no? Por ejemplo, Ah, un negocio donde se venden cosas de México. es que ese mise fue lo que entonces, ¿qué tiene que ver con México? No, mise, no Mexico no mise. No, por ejemplo, también acá bueno, en Ciudad de México hay muchos Nihon no mise, Mm, ¿no? Donde encuentras cosas de comida japonesa, ¿no? De importación de allá, ¿no? También. Entonces, en ese caso se utiliza, ¿no? Mexico no mise, ¿no? Tienda de México, tienda mexicana, por ok. ejemplo. Ahí. Bien. Vamos con la número 8, Hachiban. sería anata wa Ujú. no, Ajá. kaisho in deshita ka? Anata wa Shane. kai shain, exacto. Kai shain Ah, deshitaka. ¿Qué es? Eso es, no me equivoco, la clase 7 por ahí. No, ¿qué digo? La clase 10, 11. Vimos justamente este vocabulario. Vimos el vocabulario de kaisha. ¿Qué cosa era Ah, kaisha? era trabajador. trabajador. Kaishain sería trabajador, exactamente, ¿no? Entonces, anata wa kaishain deshitaka.
¿Qué quiere decir? Ella es una trabajadora. Anata es tú. Tú. Ujú. Ah, eres Eres un trabajador, o sea, de un tiempo Mm. pasado. Entonces, ¿cómo sería? ¿Tú fuiste un trabajador? Exacto. Tú fuiste. Anata wa kaishain deshita ka? Tú fuiste un trabajador. Ujú. 9番, número 9. 日本語のテンションは No, te estás confundiendo. no Estás ves. mezclando 9 y 10. Perdón. Nihongo no. Es verdad. Sería Eh. como Nihongo no Pues, ¿qué? Espera. Gakko, Gakko Gakko. ¿ah? wa Ajá. Asoko desu. Ajá. Sabes. Nihongo no gakko wa asoko desu. ¿Qué Me cosa siento es? en la primaria. La escuela de japonés está allá. Ajá. Muy bien. La escuela de japonés está allá. No, Nihongo no gakko wa asoko desu. Sí, está bien que se sientan como en primaria, porque están aprendiendo a leer. Exactamente. Entonces, así es. Lo bueno es Ah. que ya no vivo con mis papás, sino mi mamá ya me está dando un zape. Ya estuviera allá al lado. No, no es así. Saben Ajá. que los padres japoneses son muy rígidos con esta parte de la lectura. Cuando están los niños, de hecho, por eso aprenden esta disciplina, ¿no? Hay una especie de costumbre, ¿no? De que obviamente no rígidos de pegarles y eso, pero sí son muy, ¿cómo se dice, no? En la parte cuando están los niños aprendiendo a leer y escribir, ¿no? Hiragana, katakana y kanji, son muy rígidos, o sea, los ponen siempre, ¿no? Porque justamente es la Muy base de su estricto. idioma. Estrictos, perdón, Estrictos. en este en los idiomas. Entonces, justamente es muy común, ¿no? Que, por ejemplo, los niños adquieran esta disciplina de aprender, de leer y escribir mucho en la primaria, ¿no? En las escuelas primarias. Y de hecho, en las escuelas primarias ellos aprenden alrededor de 10 kanjis por día, más o menos. Entonces llegan a sus casas con estas plantillas enormes de kanjis, de que tienen que escribir así, cada kanji, no sé, 200 veces, ¿no? Para aprenderlos. Entonces ahí los ves a los niños, van regresando a su casa, ni bien llegan, ni siquiera comen, pero ahí están ya haciendo la tarea para mañana, ¿no? Porque es algo muy importante, ¿no? Ya que su idioma se compone justamente de estos caracteres, ¿no? Entonces es una característica así, ¿no? Muy específica. De hecho, ya cuando ya luego entran a la parte de la secundaria, ¿no? O cuando ya están terminando la primaria, ¿no? Cuando tienen ciertos años, ya empiezan de todos los kanji que estudian al día o a la semana, eligen uno o dos para llevarlo en su curso de caligrafía. Entonces se los dé mucho a los estudiantes japoneses de esas edades, ¿no? Con una especie como de canva, ¿no? De canvas debajo del brazo cuando van a las escuelas, que hay un kanji escrito, ¿no? Porque justamente es para el curso de caligrafía, ¿no? Escriben kanji con pinceles grandes, ¿no? Y entonces los llevan, ¿no? Para presentarlos a clase y les hablan de la historia y lo exponen en clase, ¿no? Es algo también que hacen mucho los estudiantes allá. Hay un curso que me salió a mí en internet de Shodo y es precisamente como esa técnica de escritura japonesa Ajá. con los pinceles así grandotes y de hecho es algo así artístico. Sí, es justamente la parte de caligrafía. Es que, por ejemplo, en Japón se maneja por eras, ¿no? No sé si saben esto, ¿no? El país se maneja por eras. Cada cierto año se decide una nueva era y cuando se presenta esta nueva era, no es que bueno, sí sale una persona, a veces el emperador o a veces otro ministro, y dice, a ver, vamos a presentar la nueva era, pero no la dicen. Lo que hacen es que la escriben con un gran pincel, la escriben delante de las cámaras, ¿no? Y allí, una vez al escribir el kanji, obviamente los japoneses van a saberlo leer y van a saber, ¿no? De qué era se trata, ¿no? Así funciona. Es una tradición que tienen allá. Por ejemplo, la era anterior, si no me equivoco, era Arewa. No sé si alguien la conoce o lo sabe, corríjame. La anterior era Arewa y esta no me acuerdo para nada el nombre. No me acuerdo. ¿Cuál es la era actual que está? Porque de hecho es hace poquito que cambió. Déjame que ver qué me dice mi santo Wikipedia. Ah. A ver, déjame ver. ¿Dónde estamos? No, de hecho, actualmente es la era Arewa. De ahorita, ¿no? Es la era Arewa. La anterior era, que fue de 1989 a 2019, fue la era Heisei. Y pues anteriormente fue la Showa, la Taisho,
y la era del el inicio del Japón moderno es con la era Meiji, ¿no? La era Meiji, por si alguien sabe historia de Japón, Ujú. no fue la era que dio el inicio a la apertura del país al mundo. Antes de esa era, nadie sabía qué pasaba en Japón. Todos estaban ahí cerrados, el país no dejaba entrar a mucha gente extranjera, pero después de cuando inicia la era Meiji, ¿no? Cuando justamente Meiji significa iluminación, apertura, ¿no? Se da, ¿no? El acceso al resto del planeta, ¿no? A entrar al país y los japoneses envían eh, estudiantes japoneses a aprender de Occidente y de otros países del mundo, ¿no? Para aprender del resto, ¿no? Dejan de lado este país cerrado, ¿no? Y desde ahí ya, bueno, ya Japón se volvió lo que es hoy en día. Ok, pequeña parte histórica. Ok, ahora sí. Vamos a ver entonces la frase número 10. Ahí sería Nino Jiten. Kono. 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 ¿Cuál? La La 10. 10. Kono. Kono ¿Empieza jiten con sha. Kono? Ajá. Kono. ¡Ah! Ni Jiten, ¿no? ¿No? Kono. Tencho. Shiten. Mm. Shiten shi sha wa ha Kono ha no. jiten sha wa. Jaja, no Ajá, des. no des. Ja, ja, ja. Ajá, ¿correcto? El No primero desu. es la partícula wa, ¿no? Y las Sí, la otras ya primera serían va. como ja. Exacto. Ajá. Y al resto, ¿Cómo? las otras dos ha son de mamá, ¿no? Entonces, kono jiten sha wa haha no desu. Ajá, no. Des. Des. Entonces, ¿cómo sería la traducción? Esta bicicleta es de mi madre. Esta bicicleta es de mamá. Ujú. No la Es de toquen si no se molesta. No, No la utilicen, si no. aléjense. Aléjense. Amenaza déjenla allí. encubierta. Peligro. Sí. Kono jiten sha wa haha no desu. Hai. 11番, número 11. Ese Conocí. Konshu. Conocí. No, Konshu. conocí. Konsho wa Con do. Konshu. Conocí. Doshi. Konshu wa Konshu wa. Konshu Wo. wa do. Wo. Shimasu. doshi o. Doshi yo. Wa doshi. A ver, esta si la saben leer, es un spoiler de lo que vamos a ir viendo en estos días. Wa, go, shio, Ajá, doshi o. Luego, shio. De Benkyo. Benkyo. Shimasu. So desu. Hai. Konshu wa doshi o benkyou shimasu. A ver, ¿quién se ayuda de San Google para traducir esta frase y me dice que está escrito? A ver, corran. Díganme qué Espera. dice. Konshiwa. Konshu wa doshi o benkyou shimasu. Y a mí me parece, nos estudiaremos unos a otros. Eso está raro. Sí, de hecho no es ese el significado. Pero ese Google, ¿qué te dice eso? Sí. Qué raro. Konshu, a ver, les voy diciendo yo el significado. Konshu es esta semana. Konshu, esta semana. Doshi no imi wa, tatoeba, supongo de comer, bailar, tomar, estudiar, verbos. verbo. Benkyou shimasu, benkyou shimasu. Nihongo o benkyou shimasu. Clase. Casi, casi. Caliente, caliente. Lectura. Estudiar. Entonces, Konshu ¿Esta wa semana doshi vamos a o estudiar los benkyou verbos? so desu. Hai. Ese es el spoiler. Esta semana vamos a empezar a estudiar los verbos de japonés. Empezamos en este fantástico mundo de Disney, perdón, de los verbos japoneses. Y, y vamos a ver bien, ¿no? Cómo funciona, cómo son las conjugaciones, qué tipo de verbos hay, por qué son así, por qué se conjugan de esta forma, etcétera, etcétera. ¿No? Y ya como verán, entramos ya de por sí al estudio un poco más vamos a llamarlo así, un poco ya más avanzado, ya dejamos las cosas básicas detrás, ahora sí, empezamos con los verbos, las partículas, posteriormente los adjetivos, la conjugación de adjetivos,
Posteriormente, después de los adjetivos, vamos a ir viendo también la forma en te, la forma en teiru, la forma corta de las conjugaciones y así ya. Ahora ya, sin darnos cuenta, entraremos a ver cosas un poco más avanzadas, ¿no? Con el pasar de las clases. Entonces, por eso me parecía muy importante de que ya dominen la lectura y la escritura de hiragana. De hecho, el día de mañana es muy probable que tengamos otra práctica de lectura, ¿no? Para que necesitamos asimilarlo al 100% esta parte, ¿no? Tiene que ya ser algo que nos salga natural, una lectura más rápida. Y por lo que he notado en estas frases, se les dificulta un poco los sonidos con signos diacríticos, ¿no? Tienen que pensarlo aún. Entonces, eso vayan a practicar, vayan a volver a leer, ¿no? Porque una vez que vemos los signos diacríticos o el ten-ten, ven que es la gran mayoría de estos tiene ten-ten, ¿no? Tenemos que saber identificar cuál es el sonido que se asocia a esto, a esta sílaba, ¿no? Entonces, eso por favor vayanlo practicando también. Hi. Ok. Ay, Ok. Bien, ahora, a ver, aquí dice Konshu, pero creo que más vamos a ir viendo más seguramente el viernes, sí, el viernes, porque de hecho mañana hacemos la práctica de lectura y muy probablemente vemos también la última serie de Kosoado que les quería mostrar. La última serie de los Kosoado que vamos a ver en el curso, al menos en esta primera parte. Así que sí, es muy probable que el viernes empecemos con los verbos. ¿Ok? Ok. ay. Ok. Bien, eso sería de mi parte, sería todo. No sé si hay alguna duda. Mm. Bien. 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 Váyanse preparando mentalmente. Para mañana. Ok, Ay. chicos. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Matasta. 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 Chao, chao.